Hola, soy Idaki y en este video de hoy te voy a explicar cómo eliminar un hábito negativo. Este video es una extensión de un video anterior, la estrategia para formar hábitos. Si no has visto ese video, te referencio a él, te recomiendo que lo veas. Pero en resumidas cuentas, la estrategia para formar un hábito consiste en reducirlo a una versión ultra reducida, un micro hábito. Y ese micro hábito lo realizas siempre, sin negociaciones. Lo haces siempre, 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 siempre. Y eso te va a permitir que en algún momento el hábito se instale y luego lo puedes desarrollar. Esta es una estrategia para atravesar esa resistencia interna que hace más difícil poder implementar demasiado cambio en muy poco tiempo. Si tratas de implementar mucho cambio, por muy positivo que sea, en poco tiempo hay como un mecanismo que quiere volver a que las cosas sean como están, un mecanismo de homeostasis, que volvamos a como estábamos antes. Entonces va a haber como lo que se llama como el efecto rebote, ¿sí? Trata de hacer el cambio, va a durar por un momento, pero vas a volver. ¿Cómo atravesar esta resistencia interna? Es a través de hacer el hábito pequeño, hacer el cambio pequeño, pero consistente. Pequeño pero consistente. No negociable. Esa es la estrategia, en resumidas cuentas. Entonces, pero este protocolo no necesariamente funciona cuando se trata de eliminar un mal hábito. Si tú quieres eliminar una conducta, por ejemplo, si el hábito que estás tratando de eliminar es fumar y tú tratas de fumar progresivamente cada vez menos, poco a poco, gradualmente, ir reduciendo tu cuota de consumo de cigarros. No necesariamente funciona. Para algunas personas puede funcionar, pero no para todos. Porque en ciertos casos, una vez que te iniciaste en esta conducta, en este caso sería fumar en el ejemplo, una vez que empezaste a fumar puede ser más difícil detenerte que si no hubieras empezado a fumar en absoluto. Entonces esta disminución gradual no necesariamente funciona. Uh, Tratar de retenerte, tratar de abstenerte, tratar de convencerte a ti mismo de no hacerlo, no necesariamente funciona. La fuerza de voluntad no necesariamente funciona. El autorreproche después de incurrir en el mal hábito, en el hábito negativo, no necesariamente funciona. Digo negativo, positivo, mal hábito, buen hábito, me refiero a lo que tú estás tratando de implementar, que sumaría algo, un aporte a tu vida positivo, y el mal hábito, el negativo, el que tú estás tratando de eliminar, el que no te está sirviendo, el que no funciona. No hay un juicio de valor de mi parte, solamente lo digo con fines didácticos para explicarlo. Positivo, negativo, mal hábito, buen hábito. Ok, entonces puede generar mucha frustración después de que incurriste en el mal hábito, reprocharte a ti mismo, ¿hasta cuándo lo voy a hacer? Tengo que tener más voluntad para la próxima vez y no seguir haciendo esto porque no me hace bien. Y empezar en un autorreproche que puede carcomer la confianza en ti mismo y al final hacer más difícil las cosas. Hasta que finalmente llegué a este protocolo, que es el que quiero compartir hoy día contigo. Le quiero dar el crédito a Andrew Huberman, un profesor de la Universidad de Stanford, que tiene un podcast, un profesor de neurobiología, tiene un podcast y comparte información muy útil, muy aplicable, práctica, basada en la biología para mejorar la vida. De ahí he sacado información muy útil. Te recomiendo que eches un vistazo ahí al canal. Bueno, en un episodio de este podcast llegué a esta estrategia que sentí que tenía mucho que ver con esta estrategia para la formación de hábitos y daba de alguna manera una respuesta a lo que había quedado como una pregunta abierta. ¿Y cómo usamos esto para la eliminación de hábitos? Sirve, ya, funciona muy bien para la implementación de hábitos, pero no funciona muy bien para la eliminación del hábito. Ahora tengo el protocolo de cómo funciona para la eliminación de hábitos. Y el protocolo es el siguiente. Cada vez que te das cuenta de que te involucraste en el mal hábito, inmediatamente aplicas la versión micro de un hábito positivo que estás tratando de implementar. Cuando te das cuenta de que incurriste en el mal hábito, inmediatamente, pegado al mal hábito, agregas el hábito positivo. El micro hábito positivo que estás tratando de implementar. Y de esa manera
algo empieza a modificarse, es como que empiezan a mezclarse las rutas neuronales que soportan a estos dos hábitos. ¿Sí? Un hábito tiene como soporte, hay rutas neuronales que están activándose cada vez que tú ejecutas ese hábito. Y cuando se activan muy a menudo, las rutas neuronales se van consolidando, se van volviendo más fuertes. Un mal hábito, por definición, si es difícil de quitártelo, es una secuencia conductual que tiene rutas neuronales que lo soportan. Y esas rutas neuronales están fuertemente consolidadas. Eso hace que sea tan automático y tan difícil de eliminar. Entonces, cuando la magia está en que al juntarlo, al asociarlo inmediatamente con otra secuencia conductual, la del hábito positivo, la del micro hábito positivo, al asociar al mismo tiempo que se activen estas dos secuencias conductuales, hace que la ruta neuronal del mal hábito empiece a mutar, se empieza a transformar de alguna manera, porque como se activa en simultáneo, en paralelo con esta otra ruta neuronal del buen hábito, se empiezan a mezclar de alguna manera. Se empieza a crear como un complejo de una red compleja que abarque los dos hábitos. Entonces la ruta neuronal del mal hábito ya no es exclusiva suya, empieza a ser parte de una activación más amplia, de una nueva red neuronal, de un nuevo elemento, algo que surgió nuevo, que involucra una secuencia conductual más compleja, que tiene implicado al mal hábito y al buen hábito también juntos. Con el tiempo, esta transformación de la ruta neuronal, con el tiempo, no esperes que esto sea de la noche a la mañana, con el tiempo, esos gatillantes, el estímulo que te hace incurrir en el mal hábito, que te lleva o que hace que te den deseos de realizar el mal hábito, ese estímulo en algún momento va a empezar a gatillar también al otro, al buen hábito, porque están juntos. Por eso se llama conducta de reemplazo, porque lo hago inmediatamente asociado al mismo tiempo. Cada vez que me doy cuenta de que estoy en el mal hábito, inmediatamente realizo el otro. Es una conducta de reemplazo que no elimina directamente o inmediatamente al mal hábito, pero le agrega algo encima, le pone algo encima. En algún momento va a ser posible para ti que en lugar de hacer el mal hábito, realices el otro y va a cumplir una función parecida. Pero eso toma tiempo, requiere que se cultive. No hay un éxito total garantizado en que vas a ser capaz de eliminar el mal hábito y reemplazarlo por el otro completamente, pero aún en ese caso va a ser mucho mejor. Aún en ese caso te involucraste en el mal hábito, pero esa fue la puerta de entrada para que se iniciara el otro, el positivo que estás tratando de implementar. Entonces el significado que eso tiene para ti y la actitud emocional con la que te vives esa experiencia es distinta. No es, oh, lo hice otra vez, fallé, ¿hasta cuándo? Y entrar en ese diálogo interno autoflagelante. Más bien se trata de, ok, lo hice otra vez, pero hice esto otro. ¿Sí? Ahí te quedas con una sensación de que hay más que simplemente el mal hábito. Así que igualmente hay una ganancia, aún en el caso de que no puedas eliminar el mal hábito. Pero es muy probable que a lo largo del tiempo, en algún momento, llegues al punto en que te puedas involucrar en el hábito positivo solamente y va a cumplir la función igual. Voy a dar un ejemplo. Fumar. Es el hábito que estás tratando de eliminar, fumar. El hábito positivo que estás tratando de implementar, hacer ejercicio, ponerte en forma. ¿Cómo llevas a un micro hábito el hacer ejercicios? 3 sentadillas. Entonces cada vez que te das cuenta que fumaste, 3 sentadillas. Me doy cuenta, oh, fumé otra vez, 3 sentadillas. Estoy fumando, 3 sentadillas. Oh, estoy fumando, 3 sentadillas. Empiezas a asociar el mal hábito, fumar, con el positivo, las 3 sentadillas, el micro hábito de ejercicio, 3 sentadillas.
y ya está. Entonces la ruta neuronal asociada al fumar empieza a mezclarse con el de las 3 sentadillas y en algún momento la ansiedad o lo que sea que te haga que te den ganas de fumar, en algún momento puedes reemplazarlo y ok, voy a hacer unas sentadillas y ya está. Y tú puedes bajar tu nivel de ansiedad y sentirte como que obtuviste el resultado igualmente. Otro ejemplo, el hábito que estás tratando de eliminar tal vez es el que estás tratando de eliminar es el de decir groserías. ¿Sí? Oh, sí, decir groserías no puedo decir, digo tantas groserías y no lo puedo evitar. Entonces cada vez que diga groserías voy a leer un párrafo, que sería el micro hábito, leer, implementar el hábito de lectura. Ok, entonces cada vez que me di cuenta que estoy diciendo grosería otra vez, ok, voy a leer un párrafo. Dice grosería, lee un párrafo. Dice grosería, lee un párrafo. Dice grosería, lee un párrafo. Y empiezan a mezclarse y en algún momento puede llegar el punto en que digas menos grosería y estés leyendo más. Esa es la conducta de reemplazo. La sugerencia, para concluir, la sugerencia es que tú tengas claro cuál es el hábito que estás tratando de eliminar, cuál es el hábito negativo, y que tengas claro cuál es la conducta de reemplazo. Que no te pongas a pensar en ese momento, oh, ¿qué puedo hacer como conducta de reemplazo en este momento? No, tenlo predefinido. Predefinido uno o quizás algunas opciones de conductas de reemplazo. Pero que esté predefinido, que no tengas que tomar esa decisión en el momento. Con antelación tienes definido cuáles son las conductas de reemplazo. Entonces cuando te encuentras en el hábito negativo, ya sabes qué hacer. Y lo haces inmediatamente. Si se aleja en el tiempo, esto no funciona tanto. Es necesario que estén pegados en el tiempo. Que se activen en paralelo las secuencias conductuales del hábito positivo y negativo. Entonces ten tu lista, ten claro por adelantado cuál es el hábito positivo de reemplazo. Espero que esta información sea útil para ti, que esta estrategia mejore tu vida, compártelo con alguien si es que puede mejorar la vida de alguien más, difunde la información, que no se corte la cadena de información y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias por tu atención.